están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a contar por qué son importantes los datos abiertos. Hola de nuevo, espero que estén muy bien y que estén sobrellevando esta cuarentena. Espero que si pueden se estén quedando en su casa. Y pues hoy vamos a hablar sobre los datos abiertos y por qué son importantes. Este tema está en el contexto de la crisis de salud que estamos viviendo. Saben que YouTube no me permite pronunciar la palabra que están viendo aquí, pero ya todos sabemos qué palabra es. Entonces, hace una semana publicamos un video sobre los datos de esta crisis, de esta situación, y sobre cómo el gobierno de México está publicando esos datos en un formato que no es reutilizable y que pues hay que procesar y hay que modificar el formato en el que están para poderlos utilizar. Si no han visto el video, tal vez les interese verlo porque ese es el antecedente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en ese video tenemos algunos comentarios que me parecen preocupantes. Me parece bastante preocupante lo que están pensando y por lo tanto diciendo algunas personas. Les voy a leer algunos de estos comentarios y la intención no es exponer a la gente, simplemente es ejemplificar lo que les quiero explicar en este video. Hay comentarios que dicen, por ejemplo, ¿con qué propósito quieren transformar los datos de la Secretaría de Salud? Y si no se pueden utilizar, ¿con qué fin lo tratan de hacer ustedes? Después hay otro comentario que afirma que ya hay información, que la información está en las mañaneras que da el señor presidente AMLO, en donde la Secretaría de Salud debe informar todos los datos que se refieren a este suceso. Y luego hay un tercer comentario que dice que se va a desuscribir, creo, del canal porque me veo muy mal, ya que el gobierno ha hecho muy bien su trabajo y no oculta nada, que solamente estamos intentando generar pánico y que esta persona y toda su familia creen en el gobierno federal. Como les digo, estos comentarios me preocupan mucho porque, en primer lugar, en ese video todo el tiempo lo que hago es argumentar por qué necesitamos que esta información esté en formatos abiertos y qué es lo que pasa cuando no está en formatos abiertos, cuáles son las implicaciones de esto y cuál es el proceso para transformar un PDF a un formato abierto. Pero además, en ningún momento estoy diciendo que el gobierno esté mintiendo ni que el gobierno esté haciendo algo mal en cuanto al tema de salud. O sea, lo que estoy criticando es que el gobierno no abra los datos, no dé estos datos en formato abierto, sino que los publique en un formato cerrado. Además de hablar sobre campos que les faltan a estas bases de datos, información que sí tienen y no nos están dando, en fin. Pero bueno, lo que dejan ver estos comentarios es que hay personas que no están entendiendo y no saben qué son los datos abiertos. Esto obviamente se vale, o sea, se vale no saber qué son los datos abiertos, se vale no saber muchas cosas, nadie sabe todo, pero creo que si desde Serendipia podemos darles a conocer qué son los datos abiertos y por qué son importantes en cualquier contexto, pero sobre todo en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo en este momento, pues es nuestro deber informarlos al respecto. Me parece también que hay personas que están pensando que hacemos este llamado y exigimos que existan datos abiertos sobre este tema porque nos cae mal el gobierno actual o porque queremos decir que lo están haciendo todo mal, y la verdad es que no. Como les voy a contar en este video, esta es una exigencia que hay desde grupos de la sociedad civil, periodistas y activistas desde por lo menos el año 2013. Entonces, no, esta es una exigencia que tiene en México por lo menos 7 años y que no tiene nada que ver con quién está en el poder, sino con que a los mexicanos les sea respetado su derecho de acceso a la información pública. Entonces, en este video les voy a definir qué son los datos abiertos, cuáles son sus características, cuál es el estado de estos datos en México y por qué pedimos que el gobierno abra datos. En primer lugar, les voy a compartir la definición de los datos abiertos de acuerdo con la Carta Internacional de Datos Abiertos, que es una iniciativa de la que México forma parte. México se unió a esta iniciativa en 2015 y de hecho hizo un llamado al resto de los países del mundo para que también se unieran. Entonces, este documento
da la siguiente definición. Los datos abiertos son los datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que ser datos, tienen que ser cifras que cualquier persona pueda utilizar. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con los PDFs que está dando la Secretaría de Salud? Como decimos en el video pasado, esos datos no se pueden utilizar. Así como los está dando la Secretaría, son imposibles de utilizar. Entonces, la transformación que una persona en los comentarios criticó y cuestionó, o sea, que decía que por qué queríamos transformar los datos del gobierno, bueno, la respuesta es muy sencilla. Simplemente queremos poder utilizarlos. Entonces, si queremos hacer un mapa, si queremos hacer gráficas, si queremos sacar totales por estado, totales por edad, análisis de ese tipo, tenemos que transformar el formato de los datos. Y el objetivo de este no es otro más que poder darles a ustedes información. Como medios de comunicación, lo que queremos es que ustedes estén informados y en este momento la fuente oficial de la información sobre la situación de salud es justo la Secretaría de Salud. Entonces nos están dando datos que no podemos utilizar y que tenemos que estar transformando, abriendo para que nosotros y otras personas los puedan utilizar. Ahora, ¿cuáles son las características de los datos abiertos? Porque esta no es una definición que yo haya inventado o que Serendipia haya acuñado. O sea, como les digo, es una convención internacional. O sea, este es un concepto internacional. Hay una Carta Internacional de Datos Abiertos. Entonces, esto no es algo de nosotros, es algo que se usa en muchos países. Entonces, la primera característica de los datos abiertos es que deben ser gratuitos. Es decir, que deben ser puestos a disposición sin pagos de por medio. La segunda característica es no discriminatorios, es decir, que deben ser accesibles sin restricciones para los usuarios. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los datos de la Secretaría de Salud? Bueno, la discriminación está en que si las personas que quieren usar estos datos no saben programar o no saben qué programas utilizar para transformar un PDF a un formato reutilizable, entonces no los van a poder utilizar. La tercera característica es que deben ser de libre uso. Esto quiere decir que para utilizar estos datos lo único que es necesario es citar la fuente de la que vienen y ya, no hay más requisitos. En cuarto lugar, deben ser legibles por máquinas, es decir, que su estructura debe permitir que sean procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática. Lo que sucede con los PDFs de la Secretaría de Salud es que el archivo, así como lo da la Secretaría de Salud, no es legible por máquinas. El archivo que ellos nos dan no lo puede leer una computadora hasta que lo transformamos a un formato abierto. En quinto lugar, los datos abiertos deben ser integrales. Esto se refiere a que deben contener el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios. La sexta característica es que deben ser primarios, o sea que deben provenir de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible. Los datos de la Secretaría de Salud sí provienen de la fuente de origen, sí, eso sí lo cumplen, pero no tienen el máximo nivel de desagregación posible porque, como les digo, la Secretaría tiene datos que no están haciendo públicos, datos que presentan en sus diapositivas todas las noches y que no están en las tablas que publican en su sitio web. En séptimo lugar, los datos abiertos deben ser oportunos, es decir, que deben ser actualizados conforme se generan. Y por último, los datos abiertos deben ser permanentes. Esto quiere decir que las versiones relevantes para el uso público se deben mantener a disposición a través de identificadores adecuados, es decir, que se deben poder conservar en el tiempo. Ahora, ¿por qué desde Serendipia insistimos tanto con los datos abiertos y su importancia y por qué siempre exigimos que el gobierno nos entregue datos abiertos? Porque deben saber que esta no es la primera vez que lo exigimos. De hecho, tenemos varios videos sobre datos abiertos y sobre todo sobre los datos que entrega Pemex con respecto al número de tomas clandestinas, que también los entrega en formato PDF. Entonces, esto no es contra la Secretaría de Salud, no es contra el presidente, sino que es una petición generalizada a cualquier nivel del gobierno de que por favor entreguen la información en formato abierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante tener datos abiertos? Bueno, en primer lugar, el derecho de acceso a la información